Saludos, por acá Fernando González, estudiante de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Hoy voy a compartir mi presentación sobre algoritmos y algunos conceptos fundamentales que están relacionados. Primero, ¿qué es un algoritmo? Un algoritmo se define como un método que se realiza paso a paso para solucionar un problema que termina en un número finito de pasos. Un ejemplo de algoritmo en la vida cotidiana podría ser un algoritmo o serie de pasos para lavarse las manos. Comenzaría inicio, abrir el grifo de agua, mojarse las manos, aplicarse jabón, enjuagarse las manos, cerrar el grifo de agua, secarse las manos con papel y exponer las manos a una corriente de aire caliente. Y fin. En el contexto matemático, los algoritmos son una serie de normas o leyes específicas, por decirlo de esa forma, que hacen posible la ejecución de actividades. Esto cumpliendo una serie de pasos continuos que no le originen dudas a la persona que está realizando esta actividad. Los algoritmos pueden expresarse de diversas formas, entre ellas puede expresarse como lenguaje natural o lenguaje de programación, pseudocódigo y diagramas de flujo. Ahora bien, ¿qué es un diagrama de flujo? Primero, esto también se conoce como flujograma. Un flujograma o diagrama de flujo es la representación gráfica de un algoritmo, así es como normalmente se expresa. Ella es muy útil para organizar las acciones o pasos de un algoritmo, pero requiere de etapas posteriores para implementarse en un sistema de cómputo. Entre algunas de las características también está que no existen problemas con el lenguaje, tal y como podría suceder a veces con un algoritmo. Es fácil de darle seguimiento a las operaciones y es más fácil de corregir. Por ejemplo, yo acá encontré un ejemplo de un flujograma. En este caso tiene que ver con un proceso odontológico. Es importante saber que como los flujogramas cuentan con una gran variedad de símbolos definidos donde cada uno representa un paso del proceso, como se ven en los dibujitos, la ejecución de dicho proceso es incorporado mediante la utilización de flechas. Las flechas van conectando entre ellas los pasos que se encuentran entre el punto de partida y el punto final. Y esa es otra cosa, que un diagrama de flujo, como es la representación de un algoritmo, siempre debe empezar con inicio y con fin. También es bueno saber que los flujogramas solo pueden contar con un solo punto de inicio y un solo, o varios puntos final, depende de las opciones. Muy bien, ahora vayamos a lo que es un pseudocódigo. En ciencias de la computación y análisis numérico, el pseudocódigo, o falso lenguaje, es una descripción de un algoritmo informático de programación de alto nivel compacto e informal que utiliza las convenciones estructurales de un lenguaje de programación verdadero, pero que está diseñado para la lectura humana en lugar de la lectura en máquina, también con dependencia de cualquier otro lenguaje de programación. Al inicio hablé sobre lo que era un algoritmo, o lo que es, pero ahora pudiéramos hacernos la pregunta, ¿cómo se diseña un algoritmo? Bueno, los pasos para resolver un problema o diseñar un algoritmo son: primero, analizar el problema; segundo, diseñar el algoritmo; y por último, verificar el algoritmo. En la fase de análisis del problema se identifica el problema, también se determina la información que se debe producir como salida, se debe identificar la información que se necesita para resolver el problema y también identificar los elementos que se tienen y los elementos que se deben solicitar para resolver el problema. En esta fase es donde se establece el camino a seguir para implementar la solución a dicho problema. Eso nos lleva a la fase de diseño del algoritmo. En esta fase se busca la manera más fácil para simplificar la propuesta. Se identifican cada proceso, los más importantes se colocan en orden ascendente según su importancia y precedencia. Esto sirve como un algoritmo inicial. Y en esta fase el algoritmo inicial se va refinando sucesivamente hasta que se obtiene una solución mucho más detallada y fácil de traducir a un lenguaje de programación. Por último, en la fase de verificación del algoritmo es donde vamos a ver que el algoritmo cumpla con los procesos diseñados y produzca el resultado que se espera.
En esta fase es donde se realiza la prueba del algoritmo mediante una ejecución manual con datos significativos y se comprueba si se obtienen los resultados esperados para la salida. Otro concepto que está relacionado con los algoritmos son los tipos de datos. Acá, por ejemplo, yo incluí estos tres y bueno, los datos numéricos, como pueden ver, permiten representar valores escalares de forma numérica. Esto incluye a los números enteros y a los reales. Este tipo de datos permite realizar operaciones aritméticas comunes. Las operaciones aritméticas, para los que no saben, son suma, resta, multiplicación, división, potenciación y división entera. Los operadores lógicos, que más adelante veremos un poco sobre eso, son y, o, no y o exclusivo. Los datos lógicos son aquellos que solo pueden tener dos valores, cierto o falso, ya que representan el resultado de una comparación entre otros datos, numéricos o alfanuméricos. Y los datos alfanuméricos, que es una secuencia de caracteres alfanuméricos que permite representar valores identificables de forma descriptiva. Esto incluye nombre de personas, direcciones, forma descriptiva, etc. Es posible representar números como alfanuméricos, pero estos pierden su propiedad matemática. Es decir, no es posible hacer operaciones con ellos. Este tipo de datos se representan encerrados entre comillas. Algunos ejemplos de datos alfanuméricos pudiera ser, por ejemplo, el nombre de la universidad, Universidad Bicentenaria de Aragua, o una fecha como 1997. Bien, otra cosa que también está relacionado, muy relacionado con los algoritmos, son los operadores y los operandos. Los operadores son elementos que relacionan de forma diferente los valores de una o más variables, o constantes. Es decir, los operadores nos permiten, en pocas palabras, manipular los valores. El concepto de operando y el resultado están relacionados con el operador. Los operandos son datos que conecta y procesa el operador. El resultado es la respuesta que resulta cuando se completa la operación, valga la palabra. Por ejemplo, en la expresión 3 más 2, el más, el signo de más, es el operador. Y el 3 y el 2 son los operandos. El 5, obviamente, es el resultado. Entre los tipos de operadores tenemos los aritméticos, que son la suma, resta, multiplicación, división y residuo de la división entera, o módulo. Los operadores aritméticos permiten las realizaciones de operaciones matemáticas con los valores variables y constantes. Estos pueden ser utilizados con tipos de datos enteros o reales. Si ambos son enteros, el resultado es entero. Si alguno de ellos es real, el resultado entonces es real. En las operaciones aritméticas existe un tipo de prioridad en dichas operaciones. Y, por ejemplo, acá yo incluí que todas las operaciones entre paréntesis se evalúan primero. Las expresiones con paréntesis que están anidados se evalúan de dentro hacia afuera. El paréntesis más interno se evalúa primero. Dentro de una misma expresión, los operadores se evalúan en el siguiente orden: exponenciación, multiplicación, división, módulo, y luego suma y resta, y bueno, en ese orden. Los operadores en una misma expresión con igual nivel de prioridad se evalúan de izquierda a derecha. También, entre los tipos de operadores, tenemos los operadores relacionales. Estos se utilizan para establecer una relación entre dos valores. Los operadores relacionales comparan estos valores entre sí y esta comparación produce un resultado de certeza o falsedad, o verdadero o falso. Los operadores relacionales también comparan valores del mismo tipo, numéricos o cadenas. Tienen el mismo nivel de prioridad en su evaluación y tienen menor prioridad que los aritméticos. Entre los operadores relacionales tenemos mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que,
diferente. Y por último está el igual. También tenemos los operadores lógicos. Estos operadores se utilizan para establecer relaciones entre valores lógicos. Estos valores pueden ser resultado de una expresión relacional. Estos son and, or y not, o en español como lo habíamos dicho, y, o, no, o excepción. Esa ha sido la presentación. Mi nombre es Fernando González, de la Escuela de Ingeniería en la Universidad Bicentenaria de Aragua, para la materia de algorítmica. Gracias.